continuamente, ¿no? Pero la película me parece que está hecha entre el rey de la comedia y el color del dinero. Y efectivamente es una película un poco, no de transición, porque cada película de Martin Scorsese es prácticamente de transición, pero sí tiene los toques. Ya me parece que era en el prólogo de Alicia ya no vive aquí, hay una especie de tratar de exaltar el realismo a través de toques imaginarios. Y aquí, y en Taxi Driver, si recordáis, hay también una especie de superar el realismo o de dar mayores toques de realismo hasta convertirlo en un estado de pesadilla, que lo recordaba muy bien Cabrera Infante sobre eso, ¿no? En Taxi Driver yo recuerdo que el propio protagonista, Robert De Niro, dice: cada día hay que limpiar el taxi de emanaciones humanas, semen y sangre, que es prácticamente también parte o lo que se puede ver en la película, ¿no? Es un descenso a los infiernos. ¿Sabes lo que pasa? Hay algunos críticos que han dicho de esta película, vosotros lo habéis adelantado, que era una película fallida. Yo no creo que sea una película fallida, pero la película también es un divertimento. Es decir, si vale la broma, es un Taxi Driver en broma. Es decir, sin los ribetes dramáticos, aunque la película después tiene esos tonos de pesadilla. Cuando los telespectadores la vuelvan a ver o la vean por primera vez, el recuerdo es ineludible del Buñuel del Ángel Exterminador, es decir, de alguien que la clave de toda la película es que el tipo quiere volver a casa y no puede volver a casa, y por una cuestión absolutamente ridícula, en el fondo, por algo del azar. Es decir, es un viaje, es una noche ajetreada, es una noche entretenida, es una noche surreal y es una noche delirante. Y esos toques de cierto absurdo dentro de una propia realidad, y nos demuestra una cosa de una serie, cuando había series maravillosas en las televisiones, y alguna, por ejemplo, se podía llamar así como Canción Triste de Hill Street, que también trata en esos años y en Nueva York, recordar lo que decía el sargento siempre antes de que salieran todos, después de leer el programa del día, ¿no? Decía: tener cuidado ahí fuera, ¿no? Es decir, porque las ciudades son muchas ciudades, y una ciudad como Nueva York no es una ciudad nada más, son bastantes ciudades, y a veces, como en aquel poema de Pavese, cruzar una calle para cambiar de vida, ¿no? Y aquí efectivamente te equivocas en una manzana y te has cagado directamente, como este pobre hombre que, bueno, ya veremos el final y lo comentamos después. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque el final tiene su aquel. Es muy complicado. Es un final complicado, eso es por supuesto. Javier Riallo, buenas noches. Buenas noches. Pues si te queda algo... Pues espero que sí. Mira, a mí me gusta Scorsese, vamos, me gustan hasta sus mujeres, o sus exmujeres. Hombre, claro. Es decir, me gusta... Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, la que más. Menos la estatura, me gusta casi todo. Liza Minnelli. Sí. Todos son de sus directores favoritos. Pues sí. Y es verdad que alguien ha apuntado, me parece que los dos o los tres habéis apuntado, que es una mirada más europea que en otras películas, quizá, sin salir de sus barrios, sin salir de su ciudad. Es un hombre que nos ha estado enseñando la mitificación de la ciudad y la realidad de la ciudad de manera espléndida, hasta en sus últimas películas quizá muy controvertidas, como Gangs de Nueva York. Pero esta película menor, a mí, que la vi entonces, claro que la vi en el pequeño cine que la vimos entonces en los 80 y tantos, ahora que la he vuelto a ver, me ha vuelto a dar placer. Quizá, a lo mejor es verdad que hay cosas en el propio actor que tiene bondades, pero también no traspasa tanto. Quizá ahí falla un poco, cojea un poco. Pero desde la puesta en escena, el color, la libertad con que se mueve en medio de esa cosa amenazante, que no sabes bien de dónde te va a venir la amenaza por la noche, me recordaba algo que entonces nos parecía que era lo que había que hacer. Como fuera de casa en ningún sitio, ¿no? Que decía Antonio Gamero. Una invitación a salir de casa, pues venga, voy, ¿no? Y lo hacían con mucha normalidad. Y estas mujeres que invitan a, bueno, pues a compartir sus soledades, casi es una película de solitarios, es una película que tiene una profundidad más allá del chiste y de la escapada y de lo paródico y del humor. Tiene una profundidad de soledades muy hermosa. Tiene un retrato de las vidas de los after hours, de las noches de Nueva York, magnífica. Nos está avisando de cómo van a ser algunos after hours, ¿no? La noche de los pelos rapados, ¿no? Los porteros matones, eso me parece fantástico. Y lo que tú has señalado, claro, también, los objetos. Hay un momento que vuela un billete y vuela con una poética absolutamente maravillosa. Parece una belleza. Sí, y fíjate, a mí me ha recordado a una mezcla, digamos, de Jean-Pierre, el protagonista, que tiene eso de Nouvelle Vague, esa cosa suelta, ese que quiere triunfar y fracasa, que le gusta mucho a las mujeres, que las mujeres le invitan y él luego duda. Una mezcla de Jean-Pierre y Jack Lemmon. Salvando la distancia, no digo tanto como buen actor, sino como el carácter ese, ¿no? De esa especie de oficinista que quiere salir de su entorno, que lo tiene ya todo muy previsible. El apartamento tiene algo que ver, pues ¿verdad? algo que ver tiene, algo que ver tiene con yo creo que el inicio.
Nunca Scorsese es inocente, está lleno de guiños, ¿no? De guiños, a sí. sus músicas, a su juventud, esas músicas que suenan de los años 50 y llega hasta los 70, que son un poco más horteras, o los 60, los Monkeys. Los Monkeys, Los Monkeys, creo que- sí, creo. Casi todo está cubierto de una inteligencia y de una finez que si alguien no lo ha visto, pues yo creo que se lo va a pasar muy bien. Sí. Además de la carga de profundidad y de soledades que está detrás o al lado de la película. Muy bien, además, sabes, Javier, que aparte que se lo pasen bien, yo creo que es un buen retrato de cómo eran los años 80, Sí. de cómo entendía el cine, que podía reflejarse esos primeros años 80 que salían, pues eso, a tomar la noche. Porque, yo no sé, a mí cuando yo digo lo de envejecida es que quizá lo que han envejecido son los años 80, más que la película. Pero Ya bueno, no salimos de noche tanto. que puede José ser, Luis, ¿no? claro. Los años Ya 80 no han salimos. envejecido mucho, Claro. llevas mucha razón. Yo he tenido la sensación de, al ver esta película ahora, que me ocurrió cuando veía también La Naranja Mecánica, que eran unas películas como que tenían una gran fuerza en el momento de su salida y luego menos. El actor es Griffin Dunne. Le hemos podido ver en algunas otras ocasiones, un hombre lobo americano en Londres. Sí. Es un tipo que, bueno, que transmite muy bien con esa especie de indefensión y, bueno, es la opción contraria a aquel personaje que hizo Scorsese en Taxi Driver, que era Robert De Niro. Pero son muy parecidos, ninguno puede dormir por la noche. Son insomnes, no encuentran un sitio en la ciudad donde sentirse cómodos y realmente vagan por esa ciudad como almas en pena. Es una historia de pesadillas, o una historia de cine negro contada en una clave distinta, en tono de comedia. Él dice que pensó mucho en Hitchcock y en una película que era Marnie la ladrona. Por algunos planos de esa película, él trató de reproducirlos aquí, pero yo creo que no. Yo creo que realmente la influencia que tiene Scorsese en esta película es de Hitchcock, pero de Crimen Perfecto. La narrativa de Crimen Perfecto, que a él le gustaba mucho y a mí también, y a cualquiera, claro, que haga cine, porque es una de las películas más redondas que ha hecho el maestro nunca, tiene mucho que ver con ese aire fugitivo de toda la película, ¿no? También podría llamarse, era como aquella de Rossellini, que hay mucha influencia también de Rossellini, Era noche en Roma, Era noche a Roma, Era noche en el Soho. Con todos ustedes, una película, en cualquier caso de Martin Scorsese, yo creo que merecedora de un buen análisis o una buena conversación después de ella, porque me parece que merece la pena y sobre todo porque, insisto, para mí Scorsese es uno de los más grandes hombres de cine que ha dado ya un siglo y un poquito de existencia. Con todos ustedes, ¡joder, qué título! ¡Joder, noche de Martin Scorsese! Bueno, aquí estamos, de vuelta del Soho, un Soho que ya no tiene mucho que ver con el de ahora. Estábamos, mientras veíamos la película, comentando las últimas veces que hemos estado todos en Nueva York y ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho Ha cambiado hasta de decoración. Ha cambiado de Los decoración. after hours no son iguales, ¿no? No, y además está de diseño. Vamos. Sí, claro. Han montado un hotel que llaman Hotel Soho, que además está que es un sitio absolutamente maravilloso, que parece que estás entrando en una película, una mezcla de una película de David Lynch y no sé quién. Y luego decirte, quizás le han pero- empeorado, fíjate, los decoradores Sí. de estilo europeo, del diseño europeo, Exacto. que se pusieron muy de moda. Cuando el diseño de la película, de los interiores de las casas o de los bares, Los colores. de los Los años colores. 50, es un diseño maravilloso. Muy claro. Sin embargo, seducidos por los nombres europeos, quizás lo han Yo entré- empeorado, han entré- roto su propio diseño. Entré en una tienda maravillosa de bañadores, tan contento, me compré uno maravilloso y cuando llegué al hotel me di cuenta que era francés. No, los bañadores americanos, que ¿sabes? Pero yo entiendo- todo prácticamente, es, como dice Javier, es muy europeo. Yo he estado ¿sabes? la última vez estaba en enero de este año, en Nueva York, y tienes la sensación, como decía antes Clara en la presentación, en muchas zonas del Soho estás en Europa. Pero puedes estar en Madrid, puedes estar en Madrid, puedes estar en París, en Londres, en Roma, es En la zona Europa- más europea. Es verdad, en Europa zona menos más una cosa que está muy bien señalada aquí en la película, que son los bares, los jukebox, que nos vienen de allí. Y los hombres y las mujeres solitarios que están esperando algo, no sabe Los qué. Hopper, Los cuadros de Hopper, ¿no? Que está ahí. Y ese es un mundo neoyorquino y americano en general, que es una de las, yo creo, de las fijaciones... Granjeros sin fe.
fe. Granjeros sin fe que se han ido a vivir a Nueva York, a conquistar la ciudad les es hostil, Sí, gasolineras vacías. la ciudad les deja solos y la soledad la amparan ahí, bueno, pues eso, bailando con un jukebox en un bar. Lo que sí hay Y la mucha neurosis más. que crea, porque todos están Hombre, aparte como una de- cabra. Sobre todo las mujeres que... Aparte de todo lo que supuso lo de las torres, estaba más triste y como más aburrido. Lo que sí es verdad que se ha ganado es en seguridad, porque en los años 80, Bueno, se cuenta en bien. los 70, En la- que yo he estado también Sí, sí, por ahí, sí. En la película se cuenta bien. era jugarse un poco el tipo. ir No, por no, la pero noche a las además 2 de la mañana, era jugarse el tipo saliendo incluso del Hotel Plaza, que digamos que es lo más exquisito de Nueva York, y no te quiero decir ya por la Quinta o tal. Y en cambio, eso sí es verdad que después Giuliani lo cambia radicalmente, ¿no? Claro. Bueno, no sé si lo cambia o lo va echando hacia otros sitios. Lo ¿sabes? va echando mucho hacia miedo. otro sitio, ya demasiado Da mucho limpio. miedo porque